Para comenzar, primero agradecer este contacto y me gustaría preguntarle directamente, ¿cuál es el motivo principal por el que ustedes firman y afirman también este rechazo en el proceso del plebiscito del 26 de abril? Bueno, quizás, y esto los auditores lo pueden evaluar directamente, lo que le ha pasado a todos los jóvenes, que se les ha frustrado la oportunidad de su futuro, se les ha puesto incertidumbre con este tema de la PSU. O sea, estamos con un nivel de violencia extremo donde los fines justifican los medios. O sea, todo vale, todo vale. Filtrar una prueba, dejar a la gente sin la posibilidad de ver la prueba. Y eso, si lo llevamos a un proceso constitucional, ¿qué significa entonces? Que vamos a tener gente presionando las calles para que una u otra opción ocurra. No están dadas las condiciones. El acuerdo de por la paz y la nueva constitución van juntos. Tiene que haber paz para tener constitución. Por lo tanto, llamamos primero a que se cumpla la parte de la paz, encontrar la posibilidad de poder generar. Y en ese escenario de incertidumbre, lo más prudente, y esto llamando al votante prudente, si aquí no estamos eligiendo a un candidato o candidata para que pueda dirigir el país ni que nos pueda representar. Esta es la estabilidad. Creemos que lo mejor es rechazar en esta oportunidad, pero rechazar para reformar, o sea, usar los mecanismos que tenemos para corregir todas aquellas cosas donde existen los acuerdos. Y eso es institucionalidad, usar nuestro marco institucional para producir cambios. Y así poder dedicarnos ahora a la agenda social, a la agenda antiabuso, a lograr aquellas cosas que son leyes precisas, que no son la Constitución, si la Constitución no resuelve los problemas. Es más, antes que una nueva Constitución, necesitamos una nueva cultura, la cultura del respeto. Si queremos dignidad, tenemos que respetarnos. Respetémonos primero y respetemos los procesos. Senador, me dice que claro, que esta no sería a lo mejor la vía más idónea para que resolver los problemas que estaban ocurriendo hoy día en Chile. Le pregunto porque en noviembre del año pasado, justamente, el senador Andrés Salamán manifestó su apoyo, por lo menos en ese entonces, para un proceso de una nueva constitución. ¿Qué es lo que hoy día cambia el escenario para que ustedes presenten este escrito? Bueno, el senador Alamán lo que apoyó fue el proceso por la paz de la nueva Constitución. Y ese es el acuerdo. Por eso no nos olvidemos que el acuerdo es completo. No están dadas las condiciones de paz. O sea, hay un problema de fraccionamiento en la sociedad tremenda, una polarización gigantesca, un nivel de violencia nunca antes visto en el país. Por lo tanto, si bien se pactó en su minuto y así ellos concurrieron con sus votos, él votó favorablemente la indicación de reforma constitucional. Con lo que estamos viendo ahora, estamos viendo que no se dan las condiciones. Por lo tanto, este es un tema de ser práctico y pragmático. Tenemos que entender que el país necesita estabilidad. La estabilidad se da con los acuerdos y el mejor acuerdo que tenemos es hacernos cargo de la agenda social, trabajar todos para lograr que esos cambios lleguen a las personas ahora, evitar los abusos, que es lo que la gente quiere, mejorar los ingresos. Todas estas cosas, AFP, salud, educación, no están en la Constitución. Entonces, nuevamente, no desviar la atención del problema y ser capaces de salir con soluciones concretas ahora. El rechazar para lograr de alguna manera los cambios es una forma de darle estabilidad al país. Rechazar para reformar es un compromiso, vale decir, ¿vamos a hacer cambio de la Constitución? Por supuesto. ¿Nos vamos a poner de acuerdo con los 2 tercios? Podemos lograr los 2 tercios para generar los cambios. Pero no sometamos al país a 2 años de estrés, sabiendo que hay movimientos que van a estar en la calle presionando para que sus opciones sean las que sean validadas. Seamos prácticos, le estamos pidiendo a la gente que reflexione qué significa esto. En otra condición, por supuesto. Y si se hubiese mantenido la paz, también. Pero en este minuto, y tal como va evolucionando, como estamos viendo, se está generando un nivel de violencia en el país muy grande. La estabilidad se busca con la institucionalidad, el Estado de Derecho, que tiene que funcionar. Y eso es lo que está garantizado en la Constitución. Y esa Constitución sigue igual por los próximos 2 años. Entonces, hagamos mejor el trabajo de arreglar todas aquellas áreas en donde sí pueden haber diferencias y sí se pueden corregir. Eso es rechazar para reformar. Es una opción tan válida como cualquiera otra, es más sencilla y elimina la incertidumbre y la inseguridad y deja fuera a todos los violentistas, a todos los que quieren actuar de forma violenta contra este proceso.
Senador, la última pregunta que le hago, me dice que en el fondo sería incluir quizás, obviamente, todas estas aristas que están en cuestión. ¿Qué ha pasado que hasta el momento no se han realizado? ¿Por qué esta instancia que la gente, el pueblo pide una nueva constitución? ¿Por qué tener que esperar hasta este momento para empezar a tomar las medidas que quizás debieron ser tomadas con anterioridad? Bueno, fíjate que la gente quiere algo nuevo, pero ¿qué es ese algo nuevo? Cuando uno parte con una hoja en blanco y uno no sabe a dónde quiere llegar, es muy difícil. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un marco institucional. Ese marco institucional permite hacer leyes, que es lo más importante, que son las que le van a solucionar la vida a las personas. Ayer, por ejemplo, ya entraba en vigencia la nueva ley que va a permitir al Senabas disminuir los costos de los fármacos. Eso es lo que tenemos que lograr, cosas concretas. Tenemos que mejorar los ingresos. También la economía está asociada a este proceso. Si Chile no crece, no va a tener recursos para poder dedicarlo a la agenda social. Y toda incertidumbre conlleva un proceso que va desgastando. La economía se empieza a debilitar, vamos a verlo este año y es lo que tratamos de generar los impactos. Chile, todos sus defaults económicos han sido producto de crisis externas, crisis que se han generado por problemas vecinales, por guerra. Chile sabe enfrentar estas crisis internas. No es con esto, quiero decir, que estemos en una condición frágil, pero si nos exponemos aún más, nuestra economía se puede destruir y sin esa economía, aunque tengamos la mejor constitución del mundo, no vamos a poder lograr todos los anhelos sociales que las personas quieren. Ese es el fondo del problema. El fondo es buscar estabilidad con lo que hay y tratar de usar al máximo los instrumentos que tenemos y corregir todo aquello que tiene distorsión, porque en eso sí hay acuerdo. La pura agenda antiabuso es muy clara: evitar que las grandes empresas, que aquellos que tienen el poder, usen su posición privilegiada contra los más pequeños, que las personas sean tratadas con dignidad en todos los lugares. Esos elementos no es necesario hacerlo en una nueva constitución y podemos partir desde ya y exigirnos al Parlamento que seamos capaces de estar a la altura generando estas leyes que se requieren ahora. Senador Pug, por acá Chenoa Clermont, conductora de Punto Noticias, les saludo, muy buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado. Usted habla de que no existen las condiciones ahora para hacer este plebiscito, para hacer esta nueva constitución, y habla de que hay que ver un poco los problemas de fondo y tratar de solucionarlos. Estas condiciones, usted habla un poco del clima, de las protestas que hay afuera en las calles, específicamente en la Plaza Dignidad o Plaza Italia, pero ¿usted cree que estas leyes y todos estos proyectos de los que habla para solucionar los problemas de fondo obviamente no van a surgir de aquí a 2 semanas? Entonces, esto significa que se va a alargar mucho más el proceso para poder discutir esta nueva constitución. ¿Qué cree usted que se debería hacer ahora mismo para parar esta violencia que en el fondo es la que está haciendo que ustedes decidan rechazar ahora discutir la Constitución? ¿Qué debería hacerse ahora respecto de esta violencia que nos impide conversar sobre esto? Bueno, primero es transparentar las posiciones. Aquellos que están de forma violenta actuando, usando todos los medios, es por un fin específico. Pero hasta ahora no se ha hecho eso. Los medios existen, pero hasta ahora no ha pasado absolutamente nada al respecto. Y eso es lo que nos está frenando, en el fondo, de discutir esta nueva Constitución. La Constitución se discute permanentemente. En el Senado, en el Parlamento, hay 200 reformas constitucionales. El tema es cómo priorizar y cómo ponernos de acuerdo en aquellas que son las más relevantes. Pero, senador Pug, entonces, ¿por qué rechazaría usted conversar sobre esto ahora? Si lo están conversando constantemente. Por supuesto, aquí viene el problema de fondo. Cuando un movimiento social de esta naturaleza, ustedes hablaban siempre de lo que estaba pasando en Brasil, lo que ocurrió en Ecuador, estos movimientos sociales, cuando tienen forma y se dirigen, existe una contraparte con la cual se puede perfectamente llegar a un acuerdo. En este caso, en Chile, lo que ha ocurrido es algo mucho más amplio, mucho más profundo, con muchísimos actores. Y eso, ¿qué es lo que hace? Que no todos tengan la capacidad de poder dirigir, poder actuar para lograr los resultados. ¿Qué se requiere entonces? Lo primero es un acuerdo político, el sentarse a conversar, pero sentarse a conversar con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque obviamente aquí hay 2 alternativas: o partimos y refundamos y se comienza con una hoja en blanco y se le encarga a un grupo de personas que lo hagan,
que es la opción básicamente aceptar, o la opción rechazar es juntarnos con aquellos que tienen la capacidad de articular políticamente y buscar una solución de más corto plazo. Las dos alternativas son igual de válidas y por eso están puestas en la papeleta. Lo que queremos es fundamentar la alternativa rechazo para reformar. Rechazo para reformar, es decir, sentémonos, seamos capaces de llegar a este acuerdo porque tenemos la capacidad de hacerlo. Y eso es institucionalidad, no es ninguna otra cosa, pero va a ocurrir y por eso hay que esperar, ya es una decisión en un plebiscito que va a ser a fines de abril. Senador, por último. Lo que buscamos ahora es generar la estabilidad para llegar a ese momento, que se pueda realizar con toda la información y que la gente, que es la que tiene que decidir, decida qué quiere, mantener lo actual y reformarlo, o partir de cero con la incertidumbre total de eso, que eso significa, por todo el periodo que conlleve. Eso es básicamente lo que se le va a preguntar a la ciudadanía. Senador Pous, sin embargo, la pregunta que yo le hacía era respecto del clima en el que se da esta discusión, en el fondo. ¿Qué se puede hacer respecto de ese clima en particular ahora? Bueno, ese clima se está, tal como le explicaba, desarrollando en múltiples facetas. Cada una de ellas, y aquí el trabajo ha sido básicamente el ministro del Interior, él ha ido conversando y viendo con cada uno de los actores cuáles son lo que ellos están planteando, qué es lo que requiere, cómo se puede avanzar, qué ley precisa se debe buscar. Y así se está viendo. Pero como son tantos y es múltiple y cada uno tiene demandas distintas, obviamente es complejo, no se puede lograr una solución de un minuto a otro. Yo valoro el trabajo que está haciendo el ministro Blumel, que es una persona que escucha, que es capaz de entender, que se sabe poner en el lugar, y él mismo dirige políticamente para que posteriormente la Secretaría General de la Presidencia con los proyectos de ley se articulen para lograr con lo que él puede hacer. Ese trabajo es el trabajo que tenemos que hoy potenciar y privilegiar. Y por eso que ojalá todos aquellos que tengan una forma para poder presentar una salida pacífica al conflicto y no poner la violencia como el medio, que vayan, conversen con el ministro está recibiendo a todo el mundo y así generan las instancias, pero cada uno está pidiendo algo particular y distinto. Por eso lo peor es tratar de generar podríamos decir, un colapso sistémico en las diferentes áreas, porque es imposible resolverlo todo al mismo tiempo. Tenemos que programarnos, hacer las cosas que podemos, avanzar en paralelo en varias de ellas, y así se está haciendo. Por eso el Senado y el Congreso en general ha estado sesionando de forma extendida, trabajando para poder aprobar todas las leyes que se requieran con la velocidad que éstas se necesitan. Y ese es el compromiso, trabajar para generar las leyes, pero se requiere entendimiento. Sin diálogo y sin usar la violencia como el medio para obtener resultados, no vamos a avanzar como país. Yo llamo a todos aquellos que tienen estas demandas justas que lo conversen con el ministro del Interior, que vean en qué momento cada una de ellas puede ser resuelta. Pero entender que todos juntos al mismo tiempo y solamente ejerciendo la violencia no se va a llegar a ningún lado. Bien, senador Kenneth Pous, muchísimas gracias por atender nuestro llamado en Punto Noticias. Muchas gracias a usted, un gran saludo y que tengan un muy buen día. Muy buenas tardes.